Buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir. Bien, si alguien tiene una experiencia o una pregunta, adelante, por favor. Estamos ya en los diálogos. Adelante, don Sergio. Maestro, muy buen día. Buenos días a todos, hermanos. Este, Quetzalcóatl, el dios Quetzalcóatl, ¿qué significa para el linaje, para la hora? ¿Qué es Bueno, lo que nos trae? nuestros antiguos mexicas, y posiblemente fueron los toltecas o anterior, no, anteriores teotihuacanos, porque ya en Teotihuacán hay el lugar para Quetzalcóatl. La serpiente representa la sabiduría, porque es el impulso mismo de la vida, es el espíritu que impulsa la vida. Y la serpiente es un impulso continuo, manifestado en un serpenteo, de hecho ahí viene la palabra, en una onda, ¿sí? Pero también representa al aquello que hace sus nidos debajo de la tierra. Representa las pasiones bajas. Pero cuando se le pinta alas o emplumado, serpiente emplumada, entonces representa la elevación de las pasiones hacia los altos ideales, hacia el orden y la luz universal. La serpiente es buena para defenderse, te muerde, te pica, huye y es muy rápida. Son impulsos muy rápidos. Si uno ha visto correr una serpiente, corren rápido, ¿eh? Sí, sí. Pero su vientre, sus pasiones están pegadas a la tierra. Y cuando vuela ya no. Entonces, aquellos que se les reconoce un estado de conciencia que han elevado hacia los principios superiores, se les llamó Quetzalcóatl, serpientes emplumadas, o sea, serpientes que vuelan hacia lo alto, hacia la luz, lo que ellos llamaban el Omeyocan. Había dos grandes parámetros, Quetzalcóatl y su hermano. Uno representaba la luz y el otro la oscuridad. A Quetzalcóatl era el dios que se le venían a reconocer los frutos y las flores, o sea, la expresión más bella y más elevada de la naturaleza. Y a los sacerdotes de su hermano, la parte oscura, el espejo humeante, se le reconocía el dios de los guerreros, o la referencia de ese espíritu guerrero, sanguinario, pero que traía los bienes de otros lados, las conquistas. Entonces Quetzalcóatl representa lo que se eleva y el otro lo que controla el poder de lo temporal. Muchas gracias. Entonces Quetzalcóatl es una
representación de una elevación de estado de conciencia. Muy obvio, muy claro. Él es el Dios del bien, el que lleva la palabra, la enseñanza. Quetzalcóatl le enseñó a los hombres, a los seres humanos, a cultivar la tierra, a sacar frutos, y les enseñó los movimientos del cielo. Siempre representó el ascenso de esa vitalidad, de esa energía, de ese impulso espiritual que nos da la vida. Es Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Su hermano oscuro, el de la obsidiana, el espejo humeante, y el que pedía sacrificios, sangre, poder, control, sometimiento, el que podía llegar al canibalismo. ¿Cuál es el problema? Ha habido caníbales en este planeta desde hace mucho. A lo mejor nosotros lo fuimos. Pues cuando nos comíamos de animales, pues ahí más o menos, ¿no? Silvia Heredia, adelante. Buenos días, maestro. Buenos días, queridos hermanos todos. Yo tengo una duda, maestro. ¿Cuál de los dos, de esas dos deidades de los aztecas, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, cuál de los dos era el que venía guiándolos cuando venían del norte? No, me está En- confundiendo pueblos. A ver, yo dije que de las primeras nociones de Quetzalcóatl se encuentran en los teotihuacanos. sí, Estamos hablando de 2000, 3000 años antes de Cristo. sí, Usted me está sí. hablando del viaje a Aztlán. Ah, exacto, sí, maestro. Bueno, no sabía en Eran qué. los aztecas Exactamente. que A venían él, y los venía guiando Huitzilopochtli, ah, representado por el sol, que era un colibrí. sí, Pero real. son épocas diferentes, pueblos diferentes. Sí, 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 perdón, maestro, ya está de esa bola. Gracias, Ok, está bien, sí. gracias. Los teotihuacanos es el primer gran imperio, o gran, sí, que hay en los mexicas en todo el valle y en los lugares cercanos. Si ustedes saben dónde está Teotihuacán, es hacia Pachuca, saliendo de México hacia Pachuca por el este, y hacia allá está Teotihuacán. Grandes monumentos que se hicieron. Se dice que los teotihuacanos llegaron hasta Colombia, o comerciaron por lo menos con los colombianos, porque había piedras y ciertas plumas de aves que solo se dan allá. Por eso se reconoce que viajaron por todo Centroamérica y llegaron hasta a comerciar o a intercambiar cosas o a conquistar. Pero es otro escenario, el de los aztecas o los provenientes de Aztlán, que son guiados por la luz del sol en el colibrí, y ese les dice que donde encuentren un águila devorando una serpiente, ahí deberán construir el centro del imperio, el nuevo imperio. Pero son escenarios diferentes, pueblos diferentes, épocas diferentes. Ujú. ¿Algo más que ustedes quisieran preguntar? Adelante. Buenos días, muy honorable Satshala. Buenos días, hermanos. Mi querido maestro, precisamente hablando de Quetzalcóatl, recordé, no sé dónde escuché la información, que el maestro Estrada debía de entrar por Veracruz en relación a Quetzalcóatl, algo así. El regreso de Quetzalcóatl sería del oriente al poniente. Cuando
el Citlaltépetl o el cerro de la estrella de la mañana recibiera la luz. Ujú. Y eso sucede allí, se ve muy claro desde Coatepec. ¿Sí? Son coincidencias, son similares, son similitudes, más bien. Las coincidencias de la profecía del Quetzalcóatl, que regresaría para establecer el quinto sol, la quinta posibilidad en la cual estamos trabajando. Y no se impone, sino se despierta dentro de la conciencia de la condición humana. Es cuando logramos hacer una síntesis, como estar en el cáliz del centro de este emblema. Llegar al centro, al cáliz, es la quinta posibilidad. La síntesis, la fusión de todas las posibilidades de la condición humana. La intuición profunda, la comunicación y certeza de lo que es y lo que no es, de lo que aparenta y de lo que es eterno. Bien, eso es el estado del Hijo del Hombre que habla el Cristo. ¿Algo más que alguien quisiera comentar o preguntar? Maestro, buen día. Si la persona que tienes ha puesto el nombre 678 910, que es la clave para entrar, ¿puede poner su nombre, por favor, aplastándole por donde está el microfonito? Porque sí me interesa saber quiénes son. Y si no, no hay problema. Adelante, ¿quién levantó la manita? No, disculpe, agregaría que el maestro de los Pérez dice que siempre nuestra evolución espiritual va a ser por las dos vertientes, la razón y la intuición. Eso es todo, gracias. ¿Alguien más desea preguntar o comentar? Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos mis hermanos. Maestro, el iniciado, ¿cómo obtiene la autoridad? No, la responsabilidad. Y la gente le puede reconocer por esa responsabilidad una autoridad, pero él nunca se la abroga. Sería abrogarse el poder. Siempre en las empresas se dice que a una autoridad debe corresponder una responsabilidad. El iniciado se fija más en la responsabilidad de responder lo que se necesita, lo justo. Ya los demás le reconocerán o no la autoridad. La tenía, la tiene, pero ¿se la reconoce? Él no la puede imponer, pero la responsabilidad la asume. Cuando le preguntan eso al Maestro Jesús, él responde fuerte. Dicen, ¿y usted con qué autoridad hace esto? Dice esto. Dice, si ustedes me responden, ¿con qué autoridad habló Moisés y David y todo? Yo le respondo, ¿con qué autoridad? Y como no. Pero en otro lugar dice, yo no hablo en mi nombre, hablo en nombre de quien me envió. Esa era su autoridad. Pero si no se lo reconoce, no se va a pelear por eso. Hay que esperar o seguir caminando, es la opción del iniciado siempre. Esperar o seguir. Ese es el camino, ¿no? A veces que uno va caminando y es importante hacer un alto hasta que ciertas cosas sucedan
Cuando está la tempestad y todo el lío, pues ¿para qué te sales a seguir caminando? Te esperas a que pase la tormenta y luego ya adelante. Adelante, Silver Heredia. Gracias, maestro. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿realmente será cierto eso que comentan de que los mexicanos, cuando vieron a los europeos que eran blancos y barbados, creían que eran los de la profecía, que iban a llegar aquí? Por eso no los combatieron, por eso los aceptaron como su deidad. ¿Será cierto? A ver. Llegan los españoles. Olían feo porque estaban dentro de una lata, traían sus armaduras de fierro. Imagínense con el calorcito. Y camine y camine. Y aparte no eran muy afectos a bañarse. Los, pero no les diga mexicanos, es mexicas, Mexicas, ok, porque los mexicanos ya es el estado de México. exacto. Ellos no se decían mexicanos, se decían mexica. ¿Ok? Los mexicas, que es toda una cultura que maneja el idioma náhuatl, ¿sí? Esparcida por los aztecas y todo. Pues llegan a las costas y combaten ahí poquito y ya siguen y entonces en el camino se encuentran primero al lado de Puebla los tlaxcaltecas, que estaban muy enojados que la Malinche les sirve de intérprete. Conocía perfectamente el náhuatl y los modismos de los diferentes pueblos, había sido educada desde niña. Y entonces llegan a una alianza contra los aztecas. Los españoles, creo, si no mal recuerdo, eran como 300 o 400. No eran muchos. Sí, era un Y poquito. los tlaxcaltecas eran como 3,000 o 4,000, 5,000 guerreros. Entonces esos, no sé si a lo mejor estoy mal en los números, pero por ahí andan. Y lucharon contra los aztecas, que eran como 10,000. En la primera combate salen perdiendo se tienen que detener los españoles junto con los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas querían quitarse el yugo o el sometimiento político y económico de los aztecas, era su oportunidad. Aparte que les ofrecieron, como en todo, el engaño de tantos años, títulos y tierras, los españoles, cosas que ni eran de ellos, pero ellos andaban ofreciendo. Así como con los graus, que ahora anda la pachanga. Bueno. Pero luego se reconoció que los españoles tenían las características de los hombres blancos y barbados, representantes del sol de Quetzalcóatl. Pero eso fue, creo, si no mal recuerdo, Moctezuma III o algo así. Y entonces se les dio un trato de ya no combatirlos, sino de tener un encuentro con ellos. Y ahí es cuando los españoles y los tlaxcaltecas, sin los tlaxcaltecas los españoles no hubieran hecho nada, aun cuando traían cañones y armas y todo, eran demasiados contra ellos. Entonces, gracias a los tlaxcaltecas, los españoles triunfaron. Luego los españoles no les cumplieron sus promesas, más que algunos, y pues eran sinvergüenzas, eran gente que venía a la conquista y se valía de todo. En el amor y en la guerra se vale de todo, era posiblemente una de sus premisas. ¿Verdad? Entonces, sí, se habla que hubo un reconocimiento a los hombres blancos y barbados, pues me imagino que se dejaban las barbas, los españoles, ¿sí? Y algunos ya las tendrían blancas, porque hay gente que encanece rápidamente. Y bueno, así sucedió. El chiste es que los aztecas son vencidos, al emperador lo matan. En fin, ya luego se viene el tema de la conquista.
unos españoles van y piden refuerzos de España, se los mandan, porque ya estaba conquistado México, y les mandan oro y cacao y otras cosas, como tesoros de la conquista. De ahí viene el tema de la opresión cultural, la visión disque católica, porque no puede ser así, de tumbar los templos y edificar iglesias, de destruir códices y no permitirles hablar en su idioma. El otro día veía una película que era la Inquisición española y consideraban a todos los otros idiomas o lenguas en España del diablo. La única oficial era el español y la única posible, que era la de Dios, o sea que nada más Dios hablaba español. Pero bueno, son historias que se ven ahorita aberrantes, pero en su tiempo tuvieron su imposición. Entonces sí, es toda una historia de la conquista y opresión a los pueblos mexicas. Y algunos de los tlaxcaltecas fueron nada más pocos los que obtuvieron los beneficios, a todos los demás desconocieron cualquier privilegio que les habían prometido. Pero bueno, ya sucedió eso hace 500 años. ¿Mm? Y algunos de aquellos indígenas, pues a lo mejor ahora son españoles y algunos de los españoles ahora son indígenas. Entonces, el tema de las reivindicaciones y regrésame lo que conquistaste, pues ya no tiene mucho sentido. Eso se tomó en en la independencia mexicana. Es otro capítulo 300 años después, 300 y pico años después. Muy bien, ¿algo más? Esto no es historia, más que historia. El Maestro, tema es que sí, venimos a integrar, no venimos a someter ni a conquistar nada. Venimos a elevar el estado de conciencia. La conquista sobre nosotros mismos es así, pero no sobre los demás. ¿Algo más? disculpe. Sí, fue un martes, 13 de agosto de 1521, cuando cayó la gran ciudad de Tenochtitlán, y ya allí. Y cuando se empezaron los festejos del bicentenario, eh, yo pensé, dije, bueno, como me gustaba mucho la historia de México, dije, vaya, ¿y por qué bicentenario? ¿Por qué 500 años? Dije, los 300 años de la conquista, pues sí, de la conquista, y luego la independencia son 500 años. Y dije, algún día voy a escribir algo sobre los 500 años. Y fue cuando surgió en México 500 años, y ahí está en YouTube. Y su servidor la declamó exactamente ahí en el lugar donde aquí en Castaños fue aprendido Hidalgo, Allende, Andama, Basolo y como 1000 insurgentes. Allí esa poesía, por circunstancias de la vida, me tocó declamarla ahí. Fue como una reunificación de esos dos antagonismos tan profundos que se dieron entre eh, los mexicas y los españoles. Es todo, gracias. ¿Alguien más desea comentar algo? Claudia Iztaccíhuatl. Maestro, buenos días. Nada más le quiero comentar que yo era la de 6, 7, 8, 9, 10. Ya le Ah, cambié. No me había dado cuenta que era yo, pero era yo. Nada más para qué aclarar. Gracias, amable. bonito día. Ándele, qué gusto saludarla. ¿Alguien más? Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Ahorita escuchando todo lo que comentaba, le pregunto, ¿por qué regularmente las historias se repiten? Empiezan cosas de así para un crecimiento espiritual, algo muy, muy bueno y de repente se corrompe. Por qué sucede eso?
Porque todo lo que sube baja y lo que baja tiene que subir. Todo toma un impulso cuando tiene sentido y cuando va perdiendo el sentido se cae, se pierde y hay que volverlo a impulsar desde abajo. Es natural. Los grandes imperios todos han caído, por más que se perpetúen. Los romanos, desde un ángulo, duraron 1500, digo, 1300 años. Y menos un poquito el de Roma, pero duraron mucho. Entonces, así son los humanos. Los equipos de fútbol a veces llegan a su máximo y no duran tanto y empiezan a decaer. Un deportista, si llega a su tope, empieza a decaer. Tiene que programarse su esfuerzo y su trabajo para que llegue en el punto más alto y no ya hacia abajo. En los matrimonios, no nos asustemos, hay altas y bajas. Y otra vez para arriba, hay que levantar. En uno mismo, la salud a veces está en lo más alto, los biorritmos, y a veces está abajo. Los tránsitos, todo tiene movimiento, se va recreando, porque tiene que aprender algo más. Si ya nos sentimos que estamos arriba, ya no queremos aprender. Por eso la condición tan importante de discípulo, de discípula, para seguir este camino. Que pasen muy bonito día. Pax. Pax. Gracias, maestro. Buen día. Buen Pax, día, maestro. Buen Gracias. día. buen día, maestro. Buen día, hermanos.